Paciente con VIH y un medicamento le causa depresión de médula ósea, o sea, anemia aplásica. Anemia aplásica. O también te pueden decir que le ha producido anemia macrocítica. Cualquiera de las dos puede producir. ¿Y quién hace eso? Sidobudina, el AZT. El AZT o sidobudina hace anemia aplásica, anemia macrocítica. ¿Ya? Otro fármaco también que deben recordar que hace anemia aplásica es un antibiótico que es el cloranfenicol, ¿no? Cloranfenicol también hace anemia aplásica, al igual que la sidobudina, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta la A. Bien, cuando clasificamos las anemias, recuerden que las anemias las podemos clasificar de manera central o de manera periférica, ¿no? Y eso se clasifica con el llamado índice de producción medular. ¿Y quién es el índice de producción medular? ¿Quién te evalúa la función de la médula, si te preguntaran? El reticulocito. El reticulocito te evalúa la producción de la médula ósea. Por lo tanto, si el reticulocito está bajo, quiere decir que la fábrica de glóbulos rojos, que es la médula ósea roja, está deficiente. Por eso es una anemia central. En cambio, si el reticulocito está elevado, quiere decir que la médula está produciendo, está reactivándose y está produciendo bastante glóbulo rojo. ¿Y por qué produce bastante glóbulo rojo? Porque la destrucción es periférica del glóbulo rojo. Entonces una anemia es central cuando el reticulocito está bajo y cuando está elevado es periférico. El clásico ejemplo de anemias periféricas por destrucción periférica, acuérdense siempre, es la hemólisis. La hemólisis va con reticulocitos altos. La hemólisis autoinmune, las hemólisis mecánicas, y el otro es la hemorragia. En cambio, todas las demás entran en las centrales. Por ejemplo, las anemias carenciales, que son las más frecuentes, ferropénica, megaloblástica, etc. La anemia aplásica es central. ¿Estamos? Van con reticulocitos bajos. Entonces acá cuando me dicen en la biopsia de la médula ósea, encuentro, miren, hiperplasia de la serie eritroide. O sea, hay bastante glóbulo rojo en la médula ósea. Y por lo tanto, en la parte periférica va a haber bastante glóbulo rojo, que es reticulocitos elevados. Entonces, ¿qué anemia o qué lesión va a producir bastante reticulocito o bastante glóbulo rojo en la médula ósea, ¿no? Porque yo no puedo evaluar la serie eritroide en la médula ósea. Tendría que hacer un aspirado de médula. Entonces la forma más fácil es conteo de reticulocitos. Entonces, ¿quién hace eso? La anemia hemolítica. La anemia hemolítica, ¿no? Hacen aumento de reticulocitos de serie eritroide. Cuando la hemorragia es crónica, recuerden que la hemorragia crónica genera ferropenia. Cuando hablamos acá de la hemorragia que genera reticulocitosis, es principalmente sangrado agudo. El crónico no, porque el crónico genera ferropenia. Y la ferropenia es una anemia carencial. Y los reticulocitos bajan, ¿no? En los demás casos siguen. Aplásica, esta es una causa de anemia hemolítica congénita, la esferocitosis hereditaria. Y la anemia por enfermedad de Hodgkin, en este caso por enfermedad crónica, ¿no? Por enfermedad crónica. Hace también una anemia central, ¿no? Muy bien, entonces en este caso nos dicen la sospecha de causa de la anemia en este paciente puede incluir lo siguiente. Nos dicen excepto, ¿no? A ver, excepto. Claro, esta es hemolítica, también eleva reticulocitos porque es hemolítica congénita, ¿ya? Entonces acá la clave sería la anemia por enfermedad de Hodgkin, da anemia por enfermedad crónica, pero también se complica con anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Las neoplasias como la leucemia linfoide crónica, la enfermedad de Hodgkin, dan anemia por enfermedad crónica, pero también dan hemolíticas autoinmunes. Acá la respuesta sería la C, la anemia plásica. Lógico, ¿no? Porque en la anemia plásica no puede haber hiperplasia de células.
¿Cuál es la definición de anemia plástica? Que en la anemia plástica tenemos depresión de células por tejido adiposo. Por tejido adiposo. Por eso su diagnóstico se hace con aspirado de médula ósea. Aspirado de médula ósea. Acá la mejor clave es la anemia plástica. Y acá la hemorragia, claro, al inicio la hemorragia va a dar una reactivación, pero a la larga, ya cuando es crónica, como hemos visto, el sangrado crónico también genera ferropenia, ¿no? Como pasa en los adultos mayores. Pero entre la B y la C, mejor clave es la C, ¿no? Porque en la C, sí, por definición, hay menos células, o sea, hay una hipoplasia, ¿no? En eso consiste, como el nombre lo indica, aplasia o hipoplasia, porque no hay células. Acá te están diciendo que en la médula hemos encontrado hiperplasia, ¿ya? Mejor clave es la C. ¿Estamos? Las demás sí tienen cierto grado de hemólisis. ¿Cuál es la causa más común de pancitopenia? Pancitopenia es caída de eritrocitos, caída de neutrófilos, caída de plaquetas. O sea, las tres líneas caen, ¿no? Y la causa más frecuente de pancitopenia en gente joven es anemia plásica, ¿no? Anemia plásica es la causa más frecuente. En cambio, la anemia carencial más frecuente es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la anemia carencial más frecuente. Acá está, lesión medular de la anemia plástica. ¿Cuál es la lesión medular? Hipoplasia, no hay células. Y en vez de células, aumento de adipocitos. Esa es una plasia. Y cuando la plasia es severa, cuando tiene estos criterios: neutrófilos menos de 500, que es neutropenia severa; plaquetas menos de 20.000; reticulocitos menos del 1%, porque es una anemia central, el reticulocito está abajo; o células en médula menos del 25%. Esos son los criterios de anemia plásica severa, ¿no? Criterios de anemia plásica severa: neutrófilo menos de 500, plaquetas menos de 20.000, reticulocitos menos del 1%, células menos del 25%. Miren, un adulto mayor, 60 años, con anemia microcítica hipocrómica, que tiene astenia, adelgazamiento, T-venón positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable si tiene anemia microcítica? Cuando un adulto mayor tiene anemia microcítica, lo primero que debo descartar es ferropenia por sangrado, por hemorragia crónica, por sangrado crónico. Y ya el T-venón nos está indicando, ¿no?, que en las heces hay sangre. Por lo tanto, debemos descartar un cáncer de colon. ¿De qué lado sangra? El derecho. El izquierdo se obstruye, ¿no? El derecho sangra. Es una colonoscopía hay que hacerle para descartar un cáncer de colon derecho. Por eso en el adulto mayor, ustedes habrán visto en gastro, si un adulto mayor tiene anemia ferropénica, anemia microcítica, ese es un signo de alarma, ¿no? Un signo de alarma cuando tiene anemia ferropénica, porque lo más probable es que se trate de un cáncer. Dosis en el tratamiento de anemia ferropénica de hierro elemental en el adulto es de 150 a 200 miligramos por día, en el adulto. En la gestante es 120 miligramos por día. Y en el niño es de 3 a 5 miligramos por kilo de peso día, ¿ya? En el adulto 150 a 200. En la gestante 120 miligramos por día. Y en el niño 3 a 5. De hierro elemental, ¿eh? Estamos hablando de hierro elemental. Es mejor darlo en ayunas, el hierro, ¿no es cierto? Tomarlo con jugo de naranja, etcétera. Limonada, por el ácido ascórbico. El ácido mejora la absorción de hierro. ¿Y con qué controlamos si el paciente está respondiendo? Con reticulocitos. Al dar hierro, debo medir a las 9 o al 10º día reticulocitos. Estos deben elevarse cuando yo doy hierro. Cuando doy tratamiento, al 9º, 10º día pido recuento de reticulocitos. Si estos se elevan, quiere decir que el paciente está respondiendo al suplemento de hierro. Muy bien, dosis 150, ¿no?, a 200.
¿Y cómo confirmo? ¿Cómo viene un paciente con anemia ferropénica? Un paciente con anemia ferropénica te pueden decir datos clínicos específicos como la coiloniquia, uñas en forma de cuchara. También te pueden venir con el fenómeno pica, sobre todo en los niños o mujeres jóvenes. El fenómeno pica consiste en que el paciente se le da por comer, ¿no es cierto?, cosas que no son alimentos, cabello, tierra, hielo, etc. Es el fenómeno pica, porque tiene un cuadro como de ansiedad. Entonces, coiloniquia, fenómeno de pica, son datos clínicos de ferropenia. Y en el hemograma, ¿qué vamos a tener? Una anemia microcítica, una anemia hipocrómica. Microcítica porque el BCM es menos de 80. Hipocrómica porque el HCM es menos de 27. Es microcítica hipocrómica, ¿no? Con reticulocitos bajos, porque es una anemia carencial. ¿Estamos? Pero el que confirma es el depósito, la ferritina. Este es el que confirma anemia ferropénica, que no lo tiene otra anemia. Si la ferritina está baja, es esa anemia ferropénica, el depósito. O también te pueden decir índice de saturación de transferrina, que está bajo. Ese es el otro dato, índice de saturación bajo. El único que le gana a la ferritina es el aspirado de médula ósea, es el único que le gana. Por eso es la prueba de oro o gol estándar, porque obviamente si no encontramos hierro en la médula ósea, eso nos indica una anemia ferropénica, ¿no? Cuando no hay hierro en la médula ósea, y ese es el único gol estándar. Pero no vamos a aspirar la médula para diagnosticar una anemia ferropénica, solo basta con la ferritina para confirmar, ¿no? ¿Quién me confirma? ¿Quién es más sensible y específica? El depósito. Es el más sensible, es el más específico para diagnosticar anemia ferropénica. Cuando nos dicen punteado basófilo y cursa con anemia microcítica o anemia también llamada sideroblástica de tipo adquirida, porque se altera el metabolismo del núcleo M, porque hay anemias sideroblásticas de tipo congénitas, pero esta es adquirida. Esa es intoxicación por plomo, ¿ya? El plomo altera el metabolismo del núcleo M, generando una anemia microcítica, sideroblástica. Y en el frotis de sangre pedimos el llamado punteado basófilo. Muy bien, en el tratamiento de la anemia ferropénica, ¿cuál de las siguientes es la indicación correcta? ¿Cuál es la indicación correcta? Tomarlo con vitamina C, porque mejora la absorción, los ácidos, las proteínas, mejoran la absorción de hierro, ¿no? Mejoran la absorción. En cambio, ¿quiénes inhiben la absorción? Los fitatos, los taninos que están en los mates, ¿no? Té, manzanilla, etcétera. Fitatos, taninos, oxalatos, fosfatos o grasas. Esos bloquean la absorción de hierro. Oxalato, fosfato, grasas, fitatos o taninos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿no? Tomar hierro con vitamina C, ¿no? Tomar hierro con vitamina C. Los demás son correctos, ¿no? Porque no serán, en el caso del sulfato ferroso, la dosis no es 100 miligramos, ¿no? Y además no es sulfato ferroso, es hierro elemental como tal. Se puede complementar hierro con folato, pero con vitamina B12 no. Tenemos buenas reservas de B12, a menos obviamente que haya deficiencia, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Lactante, adolescente, y acá falta una más, que es gestante. Gestante. Por eso en ellos, como son grupo de riesgo, se deben acordar la profilaxis. ¿Cuánto es en gestantes la profilaxis? 60 miligramos por día de hierro elemental. Y en niños, 1 a 2 miligramos por kilo de peso día. Esa es la dosis profiláctica de hierro elemental, ¿ya? Gestantes 60 miligramos por día y niños 1 a 2 miligramos por kilo de peso día. ¿Quién no se relaciona directamente con el alcoholismo? Anemia ferropénica. No, porque el alcohol genera anemia macrocítica.
macrocítica, ¿no? Macrocitosis. Las demás sí, ¿no? Hay demencia por alcohol. ¿Qué miocardiopatía es el alcohol? Dilatada. Hay hepatitis por alcohol, ¿no? Recuerden síndrome de Siev. Es una hepatitis por alcohol, más hemólisis. Y hay polineuropatía periférica también. Muy bien, hierro no se asocia porque produce macrocitosis, el contrario del alcohol. ¿Cómo diferenciamos una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica? En el caso de la anemia por enfermedad crónica, cuando les digan pacientes con linfoma, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con tuberculosis, pacientes con mieloma múltiple, estos pacientes hacen anemia porque su patología es crónica y se llama anemia por enfermedad crónica. ¿Y cuál es la diferencia con la anemia ferropénica? En que las anemias por enfermedad crónica cursan con ferritina alta. En cambio la ferropénica, ya hemos dicho, el criterio específico es que la ferritina está baja. Entonces la mejor forma es ferritina, pero ojo, en esta pregunta, claro, nos dan nivel de ferritina, pero nos dicen la prueba más segura. Y si me dan a comparar entre ferritina y médula ósea gana. Hemos dicho, médula ósea gana. Si no hubiera el estudio de médula ósea, marcaríamos ferritina, porque basta con ferritina para diferenciar estos dos cuadros, ¿no? Entonces acuérdate, si te preguntaran en tu examen, paciente con mieloma múltiple, ¿cuál es la tríada del mieloma múltiple? Adulto mayor con anemia y dolor óseo, ¿no? ¿Qué anemia hace? Por enfermedad crónica. Anemia por enfermedad crónica. AR, tuberculosis, etcétera, dan anemia por enfermedad crónica. Acá sí, como confirmo el déficit de hierro, ferritina bajo. Acá busco médula, no hay médula, ferritina bajo. ¿Ya? Ferritina disminuida, confirmo. Las recomendaciones de la OMS para prevenir anemia ferropénica: después del año de edad se deben diversificar los alimentos ricos de hierro. No, a partir de los 6 meses la alimentación complementaria, no del año. Por eso este es lo incorrecto. La otra, promover la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, 4 a 6 meses, eso es correcto. No introducir leche de vaca entera antes del primer año, eso es correcto también, porque recuerden que la leche no es rica en hierro. En prematuros hay que dar suplemento de hierro un poquito más en comparación al término. Entonces habíamos dicho 1 a 2 miligramos, acá está, miren, a término 1 miligramo por kilo de peso día. Pero si es prematuro le damos un poquito más, 3 miligramos por kilo de peso. Los demás son correctos, ¿no? La A por el año, ¿no? Es a partir de los 6 meses. Prevención de anemia ferropénica, note lo falso. Incentiva el consumo de taninos y ácido fítico para mejorar la absorción. No, los taninos bloquean la absorción de hierro, ¿no? Bloquean la absorción. En cambio el hierro M es más fácil de absorberse. Evitar el consumo de leche de vaca, porque estamos diciendo que la leche tiene poco hierro. Suplementar el hierro a infantes, control de infecciones parasitarias, porque ¿qué parásitos producen anemia ferropénica? Giardia, uncinarias, trichuris trichura. Son los 3 parásitos que dan anemia ferropénica. Giardia lamblia, por mala absorción. Uncinarias, por sangrado, porque tienen ventosas. Y trichuris trichura genera rectorragia, recuerden. Y esa pérdida de sangre genera anemia ferropénica. Prolapso rectal también genera el trichuris trichura, ¿no? Muy bien. Otra forma de clasificar las anemias, recuerden, es microcítica, normocítica y macrocítica. Es otra forma de clasificar por su constante. Microcítica menos de 80, normo entre 80 y 100 y macro más de 100. ¿Ya? Macro más de 100. Entonces, en el caso de microcítica, que es menos de 80, la causa más importante es la ferropenia, la más importante. También están las congénitas,
talasemia, esferocitosis hereditaria dentro de las microcíticas, ferropénica, talasemia, esferocitosis hereditaria, ¿ya? También la intoxicación por plomo, que es la anemia sideroblástica. Normocítica es la del paciente renal crónico terminal, la de la anemia plásica, ¿no? La de la anemia por enfermedad crónica. Esas generalmente son normocíticas. Y macrocíticas, esta tenemos dos tipos, una que es megaloblástica, y ahí está el clásico déficit de folato, déficit de B12. Son megaloblásticas, macrocíticas. Y la no megaloblástica, donde ahí te tienes que acordar de alcohol. Alcohol genera macrocitosis, pero no megaloblástica, ¿no? Entonces son las causas más importantes que sí o sí tienes que acordarte. Entonces, pregunta básica, ¿no? La anemia ferropénica es microcítica hipocrómica, ya lo hemos dicho, microcítica hipocrómica. Miren, coiloniquia, ya está. Coiloniquia, fenómeno de pica, miren, comer hielo. O el síndrome de Plummer-Vinson, acuérdense en gastro, ¿no? Plummer-Vinson, esa es anemia ferropénica. Anemia ferropénica, por la coiloniquia y el fenómeno de pica. ¿Cómo confirmo anemia ferropénica? Busco médula ósea, no hay médula ósea, que es el gol estándar, basta con ferritina, ¿no? Basta con ferritina para confirmar la anemia ferropénica, el depósito bajo. Si tiene hemoglobina de 8 y está sintomática, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, si está estable, hierro por vía oral, ¿no? Hierro por vía oral. ¿Por qué le damos hierro? Porque es la causa más frecuente de anemia, ¿no? Y sobre todo si es mujer. Hay ginecorragias, carencial, etcétera, hierro. Pero por vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque está estable. El indicador de mejoría por tratamiento en la anemia ferropénica es recuento de reticulocitos a las 2 semanas, ¿no? 9, 10º día, 2 semanas, mido reticulocitos. Si estos aumentan, quiere decir que el paciente está respondiendo al suplemento de hierro. ¿Cuánto es la dosis en un lactante para tratar una anemia ferropénica? 3 a 5 miligramos por kilo de peso día. 3 a 5 miligramos por kilo de peso día. Profilaxis 1 a 2. En una anemia ferropénica, ¿cuándo es la dosis de sulfato ferroso? No nos están diciendo hierro elemental, sino sulfato. Cada tableta de sulfato ferroso es de 300 miligramos. Y una tableta, ¿cuánto de hierro elemental nos proporciona? El 20%, 60 miligramos. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho la dosis de hierro elemental? De 150 a 200. O sea, una tableta me da 60. Para cubrir esto, 3 veces al día, ¿no es cierto? Porque 3 por 60 es 180. Por lo tanto, estaría cubriendo las necesidades. Entonces, tiene que ser una tableta cada 8 horas. Una tableta cada 8 horas de sulfato ferroso. Cubre, ¿no?, la dosis. Si es profilaxis, en gestantes, en mujeres de riesgo, profilaxis es 60 miligramos por día. Profilaxis, 60 miligramos. En una hemorragia aguda masiva, ¿cómo es la anemia? Miren, la hemorragia aguda va a dar anemia normocítica normocrómica. En cambio, si me preguntaran la hemorragia crónica, como el abuelito con cáncer de colon, con cáncer gástrico, hace, ¿no es cierto?, sangrado crónico, genera anemia ferropénica, produciendo una anemia microcítica hipocrómica. Diferente, ¿no? Entonces, la hemorragia aguda, la hemólisis aguda, genera normocítica normocrómica. Pero cuando es crónica, ya es microcítica, es diferente, ¿no? Alteración de la anemia ferropénica, microcítica hipocrómica, ¿no? Típico de la anemia ferropénica, microcítica hipocrómica, con reticulocitos altos o bajos. Bajos, ¿no? Porque es carencial, es una anemia carencial.
Las anemias carenciales van con reticulocitos bajos. Y al contrario, cuando le doy hierro, ¿qué pasa con el reticulocito? Aumenta el reticulocito cuando le doy hierro. Plomo, ¿qué tipo de anemia genera? Microcitosis, punteado basófilo. En cambio, ¿quién genera anemia macrocítica? El alcohol. De fármacos, sidobudina, ¿ya? Genera anemia macrocítica. Muy bien, en el paciente con enfermedad renal crónica, entonces es normocítica, normocrómica. ¿Y su causa cuál es? El déficit de eritropoyetina. Recuerden que esta hormona que estimula la eritropoyesis se forma en el riñón, ¿no es cierto? Entonces, debido al déficit de esta hormona es que el paciente renal hace anemia normocítica normo. Igual la anemia del prematuro. La anemia del prematuro también es normocítica, debido al déficit de eritropoyetina, ¿ya? La anemia del prematuro. Cuando la hemoglobina es menos de 10, en un paciente con enfermedad renal crónica hay que colocarle justamente eritropoyetina por vía subcutánea. Cuando es menos de 10, le colocamos eritropoyetina por vía subcutánea. Las siguientes anemias están asociadas con células rojas hipocrómicas, excepto la pérdida aguda de sangre, porque la pérdida aguda es normocítica. En cambio, plomo sí genera microcitosis, hipocromía, igual a sideroblástica, talasemia, hemosiderosis, pero la pérdida aguda no. ¿Quién no nos sirve para el diagnóstico de anemia? Recuento de Matías y índices eritrocitarios es el BCM. Plaquetas también nos sirve. ¿Por qué? Porque si la anemia va con trombocitopenia, eso es carencial. Pero si la anemia va con plaquetas altas, trombocitosis, eso es hemorragia. Entonces el recuento de plaquetas nos ayuda en la anemia. Porque si las plaquetas están bajas es carencial, si están altas es hemorrágica. El recuento de reticulocitos también para ver si es central o periférica, ¿no? ¿Quién nos sirve? Recuento de linfocitos. No tiene ninguna ayuda en el diagnóstico de anemia.